La niña extendió su manita sucia, temblando no solo por el frío, sino por el miedo a ser rechazada, otra vez. Frente a ella, una mujer elegante ajustaba su reloj de oro, evitando su mirada. Pero lo que ocurrió después dejó sin aliento a todos los que presenciaron ese momento. Porque cuando la niña susurró, «Me da un poquito de su comida», la mujer no le dio pan, ni dinero, ni una excusa. Hizo algo que nadie en la calle esperaba. Laura Mendoza vivía en una burbuja de cristal, pero no sabía que esa burbuja estaba a punto de romperse. Mientras sus tacones Louboutin resonaban en el mármol de su oficina, firmando cheques con la misma facilidad con que otros firman autógrafos, a solo 10 cuadras de allí, unos piececitos descalzos arrastraban una bolsa de plástico llena de latas vacías. Otra venta récord. Celebraba Laura con champaña en mano, rodeada de sonrisas falsas que admiraban su éxito. Mientras tanto, Alma. «Lárgate, mocosa», le gritó un hombre al verla rebuscar en su contenedor. «Asquerosa. 2 mundos. Una misma ciudad». El destino ya estaba tejiendo sus hilos, y esa tarde, sus caminos por fin se cruzarían. El aroma a mantequilla y croissants recién horneados inundaba la acera cuando Laura emergió del exclusivo restaurante. Mientras revisaba distraídamente las notificaciones de su iPhone 15 Pro, un leve tirón en su abrigo de cachemira de $3,000 la sobresaltó. Bajó la mirada y contuvo el aliento. Allí, como surgida de la nada, estaba Alma. Sus ojos, grandes como lunas llenas y del mismo color café oscuro que los de Laura de niña, brillaban con una mezcla de esperanza y miedo aprendido. Las huellas de lágrimas secas dibujaban caminos irregulares en sus mejillas cubiertas de polvo urbano. Su vestido amarillo, quizás alegre en otro tiempo, ahora colgaba en jirones que bailaban con el viento frío de la tarde. «Señora», susurró la niña, retorciendo nerviosamente el dobladillo deshilachado de su ropa con dedos que mostraban pequeñas heridas cicatrizando mal. Su voz era tan frágil como el cristal de una copa de champán. «¿Le sobra, aunque sea un pedacito de pan?». Laura abrió la boca para soltar su habitual, no, automático, ese que había perfeccionado tras años de evadir mendigos en la calle. Pero entonces, algo extraordinario ocurrió. En el reflejo de las pupilas dilatadas de Alma, Laura no vio a una extraña. Vio el fantasma de su yo de 8 años, con sus trenzas desparejas y su delantal escolar manchado, extendiendo las manos vacías frente a la panadería del pueblo donde creció. El reloj Cartier de Laura marcaba las 2:15 de la tarde. En ese preciso instante, mientras el ruido de la ciudad parecía atenuarse, algo se quebró en su pecho. Su mano derecha, la misma que horas antes había firmado un contrato millonario con un bolígrafo Montblanc, se cerró con suavidad inesperada alrededor de los dedos fríos y temblorosos de la niña. «Ven», dijo Laura, y esa simple palabra de 2 letras resonó como el portazo de un pasado que ya no podía ignorar. El eco de su propia voz la sorprendió, tan cálida, tan distinta a su tono habitual de ejecutiva. Alma contuvo el aliento. Nadie en los últimos 6 meses le había dicho, «Ven. Solo, vete, lárgate, no molestes». Sus pequeños hombros se tensaron, esperando el engaño, la burla, pero en los ojos de Laura solo vio algo que casi no reconocía, compasión sin condescendencia. El aire se espesó cuando Laura tomó la mano de Alma y giró hacia las puertas del restaurante. Los vidrios polarizados reflejaron su imagen, una mujer elegante arrastrando a una criatura de la calle como un pecado que ya no podía esconder. «Disculpe, señora», el maitre bloqueó el paso con un brazo rígido. «Nuestro establecimiento tiene un código de vestimenta». Sus ojos recorrieron el cuerpo de Alma con una repulsión apenas disimulada. Laura sintió como el fantasma de su infancia se agitaba en su pecho. La misma mirada que recibió años atrás, cuando pidió limosna frente al Country Club de Caracas. Pero esta vez no era la niña suplicante. Era la mujer que podía cambiar las reglas. ¿Vestimenta? Su voz cortó el aire como el filo de un cuchillo. Permítame recordarle que este local pertenece al Grupo Santoro, del cual soy accionista mayoritaria. El silencio fue tan abrupto que se escuchó el crujido del estómago vacío de Alma.
Los comensales fingieron seguir comiendo, pero todos los ojos estaban clavados en la escena. Con movimientos calculados, Laura sacó su billetera y arrancó un cheque en blanco. Aquí tiene mi código de vestimenta, lo estampó contra el pecho del maitre. Ahora, ¿prefiere llenar este cheque, o prefiero llamar a mi abogado? En ese momento, Alma apretó con fuerza su mano. No era miedo. Era advertencia. Entre las mesas, un hombre corpulento se levantaba, el mismo que minutos antes había escupido al verla entrar. Laura no lo sabía aún, pero ese hombre llevaba en el cuello una cadena con un dije que Alma reconocía demasiado bien, el águila de la familia Rojas. Señora, susurró la niña con voz de pánico. Tenemos que irnos. Ahora. Asterisco el maitre, con las manos temblorosas, condujo a Laura y Alma hacia la mesa más apartada, cerca de la cocina. No era la ubicación privilegiada junto al ventanal que Laura solía ocupar, pero ahora tenía otro propósito. Ordene lo que desee, señora, murmuró el hombre, la voz quebrada. Con nuestros respetos. Laura no abrió la carta. 2 menús degustación. Y una botella de agua mineral. Sin gas. El silencio entre ellas era denso, pero no incómodo. Alma observaba los cubiertos de plata como si fueran artefactos de otro planeta. Sus dedos se cernían sobre el tenedor, pero no se atrevían a tocarlo. Así, Laura tomó suavemente la mano de la niña y le mostró cómo sostenerlo. Como si fuera un pincel. El primer plato llegó, una crema de calabaza con virutas de trufa negra. Alma miró el plato, luego a Laura, y de pronto, sin previo aviso, 2 lágrimas gruesas cayeron sobre el mantel blanco. Nunca he comido en un plato que no fuera de plástico, confesó en un susurro. Laura sintió un nudo en la garganta. Recordó su primer plato en un restaurante elegante, a los 22 años, fingiendo saber qué hacer con los 3 tenedores. No es solo comida, dijo, pasando el dedo por el borde de su copa. Es saber que mereces sentarte aquí. Alma probó la sopa. Cerró los ojos. Durante un segundo, nadie más existió. Fue entonces cuando el camarero depositó el segundo plato, solomillo con puré de papas. Alma lo miró, desconcertada. Señora, ¿esto es carne de verdad? La pregunta le atravesó el pecho a Laura como un cuchillo. Sí, cariño. Y hoy comerás hasta quedar satisfecha. Pero lo que ocurrió después fue lo inesperado. Alma, en lugar de devorarlo, cortó un trozo pequeño y lo puso en el plato de Laura. Para que también tengas, dijo, con una sonrisa que iluminó la mesa más que las velas. En ese instante, Laura comprendió que no estaba salvando a Alma. Alma estaba salvándola a ella, asterisco. El último bocado de tarta de chocolate aún dulzaba los labios de Alma cuando el estruendo irrumpió en el restaurante. La puerta principal se abrió de golpe, haciendo vibrar los cristales de las lámparas de araña. Los cubiertos callaron. Las conversaciones murieron. Un escalofrío recorrió el lujoso salón. Almita, ven aquí mocosa. La voz, áspera como lija y espesa por el alcohol, cortó el aire como un cuchillo. Todos los comensales giraron hacia la entrada, donde un hombre de casi 2 metros de estatura, con brazos tatuados hasta los nudillos y una camisa negra desgarrada, escaneaba el lugar con ojos inyectados en sangre. Laura sintió como las pequeñas manos de Alma se convertían en garras que se enterraban en su antebrazo, buscando protección. La niña había dejado de respirar. Es él, susurró Alma, su voz quebrada por el pánico. Mi tío Jairo. El que me echó a la calle cuando mamá ya no pudo defenderme. El hombre avanzó entre las mesas como un toro enfurecido, haciendo caer una copa de vino que estalló en 1000 pedazos contra el mármol. Su respiración era pesada, irregular. Cada paso dejaba un rastro de barro y amenaza. Los comensales se apartaban como si llevara la peste. Jairo se detuvo frente a su mesa. Laura pudo ver cada detalle repulsivo, el olor a sudor y ron barato, las venas rojas en sus ojos, la cicatriz que le cruzaba el labio como un recordatorio de violencia.
Pero lo que más llamó su atención fue el dije de oro que colgaba de su cuello, un águila con las alas extendidas, idéntica al que llevaba su padre en las fotos viejas. ¿Qué hace mi sobrina mendigando comida como una perra callejera? Escupió Jairo, inclinándose hasta que su aliento empalagoso golpeó el rostro de Laura. ¿La está comprando, señorita Fifí? ¿O es que le gustan las niñas sucias? Laura se puso de pie con una calma que no sentía. Su pulso acelerado traicionaba el aplomo de su voz. Esta niña está bajo mi cuidado ahora, dijo, midiendo cada palabra. Y usted acaba de cometer un error gravísimo. Pero Alma la jaló con urgencia. No, señora, su voz era apenas un hilillo de terror. Él siempre lleva un cuchillo en el cinturón. Y cuando se enoja, un escalofrío recorrió su cuerpecito, le gusta ver sangre. En efecto, la luz reflejó el filo de acero que asomaba entre los pliegues de su camisa. El maitre, pálido como la porcelana de los platos, marcaba el 911 con dedos que no dejaban de temblar. Fue entonces cuando Laura hizo algo que ni en sus peores pesadillas hubiera imaginado. Con un movimiento fluido, tomó la botella de Chateau Lafite vacía, precio, $1,200, y la estrelló contra el borde de la mesa. El cristal estalló en una lluvia de fragmentos afilados que cayeron como diamantes malditos sobre el piso de mármol. Escúchame bien, Jairo, dijo Laura, empuñando el cuello roto de la botella como un arma improvisada. Hoy aprendí algo importante, los monstruos como tú solo entienden una cosa. El grito se desvaneció en el aire justo cuando las puertas del restaurante se abrían de par en par. 3 policías irrumpieron con las armas desenfundadas, pero lo que encontraron los dejó paralizados. Jairo yacía en el suelo, retorciéndose de dolor, con la mano ensangrentada agarrando su muñeca. A su lado, el cuchillo brillaba bajo la luz de las lámparas. Pero lo más impactante era Laura, de pie frente a Alma como un escudo humano, el vestido de seda rasgado en un hombro, el cuello de la botella rota todavía en su mano, y los ojos llenos de un fuego que nadie en ese restaurante le había visto antes. «No se mueva», gritó el oficial, apuntando a Jairo. «Quieto». Pero Laura ya no lo veía a él. Solo veía a Alma, cuyos ojos estaban fijos en algo más, el dije del águila que ahora colgaba fuera de la camisa de Jairo, balanceándose como un péndulo maldito. «Ese dije», susurró Alma, temblando. «Era de mi mamá. Él se lo quitó el día que. No pudo terminar». Laura no la dejó. La envolvió en un abrazo tan fuerte que parecía querer protegerla de todo el dolor del mundo. Y entonces, entre lágrimas que ya no podía contener, Laura hizo una promesa. «Nunca más». Su voz era suave pero firme, como el acero cubierto de terciopelo. «Nunca más vas a pasar hambre. Nunca más vas a tener miedo». Y ese dije, levantó la mirada hacia Jairo, que ahora era esposado, volverá a donde pertenece. A veces creemos que estamos salvando a alguien, hasta que entendemos que era al revés. Alma no necesitaba la riqueza de Laura. Laura necesitaba el corazón de Alma. Porque el verdadero cambio nunca empieza en los bolsillos, empieza cuando un alma rota reconoce a otra en la oscuridad. Esta historia podría haber terminado de otra forma. Podría haber terminado con una niña que sigue durmiendo en la calle. Con una mujer que sigue creyendo que la pobreza es culpa de quien la sufre. Con un dije que nunca volvió a su dueño. Con un helado que nadie compartió. Pero terminó así porque alguien decidió mirar más allá de sus prejuicios. Porque alguien entendió que a veces, el gesto más pequeño. Un plato de comida, una mano extendida, 5 minutos de atención. Puede ser el puente entre dos mundos. Hoy te pregunto. ¿Cuántas almas cruzan tu camino sin que las veas? ¿En qué esquina de tu ciudad hay alguien que solo necesita que le digas, ven? No dejes que esta historia termine aquí. Compártela. Haz voluntariado. Dona. O simplemente. La próxima vez que alguien extienda la mano, mírala a los ojos.